Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un manicure en casa que te deja las manos súper suavecitas. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo es que se realiza este manicure en casa. Como pueden ver, así se ven mis uñas, así se ven mis manos. La cutícula se ve súper reseca, al igual que las manos. Y las uñas están un poco manchadas y maltratadas. Tengo muchísimas células muertas. Y para empezar, las uñas tienen que estar libres de esmalte. Y sobre todo sin anillos, sin joyas, sin nada de nada. Enseguida hay que cortar las uñas o limarlas para darle forma. En mi caso solamente las voy a limar y le voy a dar una forma redondeada como si fuera de almendra. Siempre hay que limar a un sentido hacia afuera, ya que no queremos que quede rebaba por debajo de las uñas como si fuera un serrucho. Si tú decides cortar las uñas, te recomiendo que las cortes después de remojarlas, ya que eso ayuda a que las uñas se ablanden. Y aparte ayuda a que no se quiebren. Y así seguimos con todas las uñas. Si este procedimiento se lo vas a hacer a alguien más, recuerda que antes de empezar hay que sanitizar sus manos y tus manos. Ya que terminamos de darle forma a las uñas, seguimos con el siguiente paso, que es preparar el seal. Ya en el seal vamos a agregar agua calientita. Tiene que estar un poco caliente, más no hirviendo, porque no queremos quemarnos. Añadimos un poco de jabón, vinagre por si tenemos las uñas manchadas, removedor de cutícula y ya por último sales con aroma a frambuesa. Este nos ayuda a ablandar aún más la cutícula, más aparte nos ayuda a relajarnos por el aroma. Antes de introducir los dedos hay que poner removedor de cutícula por toda la uña. Yo me voy a ayudar con un cotonete para no contaminar toda la botella. Y ahora sí introducimos los dedos en el seal. Los dejamos reposar de 3 a 5 minutos. Todo depende qué tanto haya ablandado la cutícula. Mientras dejamos reposar necesitamos 4 pedacitos de algodón. Y esos pedacitos de algodón los humedecemos con removedor de cutícula. Ya que pasó el tiempo de pose, sacamos los dedos y envolvemos cada uña con el algodón que remojamos con el removedor de cutícula. Esto es un extra por si la cutícula está muy dura. Y también nos ayuda que mientras trabajemos en una uña, evita que las demás uñas se sequen y de que se vuelvan duras. Ahora sí es momento de trabajar. Voy a empezar con el pulgar. Voy a empezar primero a empujar la cutícula. Si tenemos cutícula de más o de esa cutícula que abarca casi la mitad de la uña, hay que procurar cortarla. Pero si tú no tienes ese problema en tus uñas, simplemente con empujarla es suficiente. Ya que empujamos la cutícula, con el otro lado del empuja cutículas, vamos a tallar todo el contorno de la uña. Y van a ver cómo es que se empieza a levantar todas las células muertas. Y si al momento de empujar la cutícula sientes que te duele, eso significa que tienes que remojar aún más los dedos. También hay que limpiar por debajo de las uñas. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no lastimar. Si en tu caso tienes demasiada cutícula, te recomiendo usar un alicate. Pero si no cuentas con uno, también puedes ayudarte con unas tijeras, que es especial para cortar la cutícula. Recuerda que cualquiera de las dos herramientas debe de tener filo. Y aparte, cuando cortes no vayas a jalar hacia atrás. Siempre hay que jalar hacia la persona que está haciendo el trabajo o hacerlo hacia la punta de la uña, ya que empujamos o cortamos la cutícula. Ahora tomamos una cola de alacrán y quitamos las células muertas que estén en el contorno de las uñas. Siempre hay que empujar de atrás hacia las uñas. No lo vayas a hacer a sentido contrario porque puedes lastimar los dedos o incluso cortar. Ahí se pueden ver cómo es que se va desprendiendo todas las células muertas. Igual esta herramienta tiene que tener filo. Si no tiene filo puede llegar a lastimar. Ya que terminamos con esta, nos pasamos con la que sigue. Y lo mismo vamos a hacer con todas las uñas. Ya que terminamos de retirar la cutícula, ahora con un pulidor limamos las uñas para quitar imperfecciones. Esto nos ayuda a emparejarla o incluso para desvanecer las venitas que se hacen por encima, que son unos pequeños bultos que sobresalen. Esto también lo puedes hacer con una lima normal, pero en mi caso lo voy a hacer con un pulidor porque es menos agresivo.
Recuerda que es algo leve, no queremos desgastar las uñas, simplemente es para quitar las imperfecciones. Ya que terminamos de limar las uñas, volvemos a colocar los dedos en el cio y en esta ocasión cepillamos las uñas por arriba y por abajo. Esto va a ayudar a quitar cualquier residuo que nos haya quedado. Ya que quitamos cualquier residuo que haya quedado, sacamos y secamos. El siguiente paso es exfoliar. Puedes hacerlo con un exfoliante especial para manos o un exfoliante natural, o también puedes implementar un exfoliante que sea para el rostro. Ahora simplemente enjuagamos solamente con agua y secamos a toquecitos sin frotar las manos. Les va a encantar lo suave y tersas que quedan las manos, incluso lo tersa que queda el contorno de las uñas, claro, incluyendo las uñas súper suavecitas. Aún no hemos terminado, pero pueden ver la comparación de una mano a la otra. Aquí ya puedes hidratar las manos, pero antes de eso, para que las uñas no estén grasosas, me voy a aplicar un esmalte. Aquí ya es opcional, puedes aplicar un esmalte para endurecer las uñas, para fortalecerlas, o simplemente puedes aplicarte un esmalte de color. Aquí voy a empezar por aplicar un esmalte protector para que las uñas no se manchen cuando aplique el esmalte de color. Ya que aplicamos la primera capa, ahora seguimos aplicando el esmalte de color. Va a ser de 1 a 2 capas. Claro, hay que dejar secar la primera capa para poder aplicar la segunda. Ya que dejamos secar la primera capa, ahora aplicamos la segunda capa. Ya que terminamos con las capas de color, ahora seguimos con la capa final que le dará brillo y protección al color de las uñas. Ya que terminamos con el color de las uñas y se hayan secado por completo, ahora vamos a aplicar aceite de cutícula por todo el contorno de las uñas. Yo me voy a ayudar con un vasito y con un cotonete para no contaminar el producto. Ya que aplicamos el aceite, hacemos un ligero masaje por todo el contorno de la uña, por toda la cutícula. Ahora con una toallita limpia que no suelte pelusa, quitamos el exceso de aceite de todas las uñas. Ya para una extra hidratación vamos a implementar manteca. Vamos a tomar un poco con una espátula que esté completamente limpia y desinfectada. Ya que no queremos contaminar el producto, vamos a tomar poca cantidad y solamente la vamos a aplicar en el dorso de la mano, no la vamos a aplicar en la palma. Y aquí también puedes implementar manteca de cacao, manteca de karité, manteca de coco, cualquier manteca que tengas disponible. Solo que sea una manteca lo más natural posible. Y ahora sí, ya por último paso, aplica un poco de crema. Ya sea una crema corporal o crema para manos. Esta crema sí la vamos a pasar por toda la mano, por arriba y por abajo. Ahora sí, listos, ya terminamos con el manicure. Así es como quedan las manos, las uñas, los dedos. Y ahí pueden ver la comparación entre una mano cuidada y la otra no. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. Y comenta aquí abajo qué te pareció este video, si conviene o no hacerse un manicure de vez en cuando. ¿Tú crees que valga la pena hacer todo este procedimiento para tus manos? Y antes de que vayas a contestarme aquí abajo, recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.